Bueno, esta es una vía que vendría a ser una especie de autopista, pero congestionada. O sea, está muy congestionada. Entonces, esto más que todo es para tráfico, para enseñar que en tráfico una finalidad de la materia es la funcionalidad de las vías y no que esté así detenidos los vehículos, ¿no? Porque no están circulando, están detenidos. Aquí los stops están color rojo, entonces están parados. Y eso es uno de los problemas que se presenta en tráfico. Bueno, en nuestra materia de carreteras, lo que nos interesa es estos diseños. Por ejemplo, aquí, este bordecito, por ejemplo, ¿qué creen que es? Esto que estoy... Sí, dime. Ay, ya, ¿cómo es esto? A ver, vamos a ver. Ya, gracias. Para ir aprendiendo. ¿Ah? Me estoy dejando entender, ¿no? Sí, esto, bueno. ¿Qué parte de un camino es? Por ejemplo, a ver, ¿cuántos carriles tiene esta parte de aquí? ¿Cuántos carriles? 4, muy bien, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hemos dicho que se llama carril? Es un área acondicionada para la circulación de una sola fila de vehículos. Entonces, aquí tenemos 4 carriles. Fuera de eso hay un acceso lateral que tendría, se supone aquí estoy viendo como si fuera un carril. Bueno, aquí hay una jardinera central, o sea, un separador central también se denomina. Generalmente esto es muy importante en vías de gran volumen de tráfico y que tengan velocidades altas. Entonces se coloca estas jardineras central o bandejón se llaman en el manual de carreteras del ABC. O sea, ahí está, como han copiado de las normas españolas, entonces ahí aparece bandejón. Bueno, les preguntaba, ¿esta área qué sería? Si ustedes más o menos pueden ubicarse. Hemos estado hablando estos días sobre las características geométricas de la vía, o sea, cuánto dependiente tiene que tener, qué velocidades, qué se llaman esas partes del camino, o sea, carril, todo esto es una calzada, este otro lado es otra calzada, ¿no? Pero aquí, esta areacita, aquí hay un área. ¿Qué sería? Es la berma. Muy bien. Es la berma externa, digamos, o exterior. Se dice así, berma exterior. Y aquí a este otro lado hay una berma interior. Eso, o sea, tenemos aquí, por ejemplo, está la berma. Entonces, la berma, por ejemplo, es un área de refugio momentáneo para reparar, para paradas rápidas. Es para eso, ¿no? Cuando un vehículo se tiene algún problema mecánico, entonces se detienen ahí en las bermas, ¿no? Para eso es. Esta berma, por ejemplo, no puede ser muy ancha, ¿no? En autopistas, como es este caso, esta puede tener 250, más o menos. Si chequeamos con esto, que debe tener 360, este tiene 250, es menos, no necesita ser otro carril ya, es solamente para paradas momentáneas. Entonces, esa es la berma. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Las anteriores clases he tratado de ubicarlos en lo que es las características geométricas de la vía, ¿no? Del camino, si quieren. Yo les he dicho que carretera, la palabra carretera significa para mí una vía de tráfico pesado, una vía rápida, sí. En cambio, camino para mí es una vía de características geométricas pobres o deficientes, o sea, no necesitas tener grandes especificaciones, más económicos los caminos, ¿ya? Así lo enfoco. Pero los dos son sinónimos, ¿ya? Los dos son sinónimos. Bueno, vamos a empezar para ir ubicándonos desde un principio. Vías de comunicación, por ejemplo, es el título que estamos queriendo analizar. ¿Qué es vías de comunicación?
Dice, es todo sistema que facilite el transporte de carga y pasajeros entre dos puntos de ubicación geográfica conocidos. A eso se llaman las vías de comunicación, ¿no? El medio conocido para conseguir el objetivo, para hacer este transporte de carga y pasajeros entre dos puntos de ubicación geográfica conocida, puede ser el medio, vías aéreas, vías marítimas, vías fluviales, no pluviales, ¿no? Fíjense, fluviales, y vías terrestres. Entonces, eso es el medio, o sea, podemos tener vías aéreas, marítimas, fluviales y terrestres, ¿no? Para poder tener el transporte de carga y pasajeros. Como nosotros nos interesa las vías terrestres, no las vías aéreas, por ejemplo, ni las marítimas, ni las fluviales, vamos a ver solamente las vías terrestres para detallar un poquito. Estas vías terrestres pueden ser a través del ferrocarril, ¿no? Es una vía terrestre el ferrocarril. Las carreteras, aquí está tratando de decir, las carreteras son las vías importantes, y los caminos vecinales. Es otra forma de decir caminos de menor características técnicas, los caminos vecinales. O sea, son caminos, como de decir, locales, de una zona, de un pueblito. A esos son caminos. Fíjense cómo aquí mismo se nota la diferencia, ¿no? Carreteras son las vías más importantes y los caminos vecinales. Entonces tenemos dentro de las vías terrestres ferrocarril, carreteras y los caminos vecinales. Bueno, empecemos por la carretera. Es una faja de terreno con una superficie de rodadura, es una faja de terreno, ¿no? Especialmente acondicionada, podríamos poner, ¿no? En su libro, al comenzar el capítulo 1, está hablando sobre las carreteras ya. Entonces, es una faja de terreno especialmente acondicionada para la circulación de los vehículos, ¿no? Entonces, aquí vamos a cambiar, dice, es una faja de terreno con una superficie de rodadura, especialmente dispuesta para el tránsito adecuado de vehículos, y está destinado a comunicar entre sí regiones y sitios poblados. Generalmente, cuando es una carretera, no es que tienes que hacer nomás por hacer, tienes que conectar, comunicarte entre regiones y sitios poblados. O sea, tener dos comunidades, dos ciudades, etcétera, y entonces para eso hacemos las carreteras. Este tipo de vía, o sea, las carreteras, se distingue de acuerdo a la denominación de los puntos geográficos que vincula o va a vincular, los cuales constituyen sus puntos de control primario. O sea, cuando nosotros diseñamos una carretera, primero tenemos que decir, vamos a ir de un punto A un punto B. Esos puntos A y B se supone que son puntos de control primario, o sea, principales, quiere decir. O sea, para hacer el diseño de una carretera tenemos que saber de dónde hasta dónde va a ir. Entonces, a esos puntos extremos, o sea, o el origen y el destino, digamos, en otras palabras, se denomina, dentro de lo que nosotros estamos queriendo aprender, el diseño geométrico, se denominan puntos de control principal o primarios, como dice aquí, puntos de control principal o primario. El auxiliar, por ejemplo, me he olvidado pasarles, ¿no? Les voy a pasar he estado tan ocupado estos días, les voy a pasar mañana en la mañana, hasta mediodía, los celulares y los correos de los auxiliares, y los grupos, de nuevo, va a estar anotado ahí, ¿no? Son 3 grupos y están en función de los apellidos paternos. Ya les he dicho el día viernes, entonces lo que me falta es poner en el Classroom cuáles son las direcciones, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, de esta diapositiva podemos sacar conclusión que las carreteras es una infraestructura, también podríamos decir, es una infraestructura de transporte especialmente acondicionada
dentro de toda una faja de terreno denominada derecho de vía. O sea, esa es una palabra que no hemos estado manejando, derecho de vía. Derecho de vía es un ancho en el cual no pueden construirse viviendas, no pueden avasallar ese ancho de derecho de vía. Ese ancho de derecho de vía varía en todos los países, en Bolivia también, en función del camino, de la carretera. Si es una vía muy importante, el derecho de vía va a ser, por decir algo, de acuerdo a decretos de leyes, 50 metros, digamos. Entonces, 50 metros no pueden asentarse personas o comunidades, etcétera. Tiene que estar libre para las futuras ampliaciones del camino. Eso se llama derecho de vía. Es uno de los grandes problemas también que se presentan en el país, en las carreteras. Generalmente, cuando uno está ampliando, mejorando una carretera, ocurre que la gran cantidad de personas en las comunidades así alejadas se asientan muy cerquita al camino. O sea, construyen sus casas a 2 metros de la carretera. Entonces, cuando se va a ampliar, se va a ensanchar, el problema es que hay que indemnizar a todas estas personas que se han asentado muy cerca, y eso se hace a través de la parte de impacto ambiental. Se evalúa, PDP se llama ese programa, se evalúa cómo son las casas, cuántos metros cuadrados de construcción, si es de adobe, de ladrillo, y en función de eso se hace una cotización y se negocia con el dueño y se dice, bueno, ¿quieres plata? ¿Quieres que te reconstruyan tu casa? Y bueno, eso es otra forma de ir solucionando cuando se han entrado dentro del derecho de vía. Ahora hay otros caminos que su derecho de vía son 10 metros, o sea, no es 50. Entonces, cuando son vías importantes, es más el derecho de vía. ¿Listo? Entonces, tenemos puntos principales para hacer el diseño de la carretera, ¿no? O sea, quiero hacer un diseño de una carretera, me tienen que dar los puntos primarios o principales. O sea, 2 extremos, el origen y el destino, ¿ya? Pero dentro de ese origen y destino se puede hacer puntos secundarios, puntos de control secundarios. Aquí dice puntos de control primario, ¿no ven? Pueden haber puntos de control secundario. ¿Y cuál es eso? Cuando tú estás haciendo el diseño de una carretera, tienes los 2 extremos. Pero entre estos 2 extremos, a veces conviene pasar por un lugar angosto de un río, por ejemplo, para construir un puente. No vas a construir el puente en la sección transversal más ancha del río. Tienes que buscar el lugar más angosto. Entonces, ese puntito se lo considera un punto de control secundario. O sea, a veces cuando uno está haciendo un diseño, fuera de los puntos de control principal o primarios, tenemos puntos de control secundario, ¿no? O sea, le estoy dando un ejemplo y cuando quieran me cortan. Punto de control secundario es, por ejemplo, buscar un lugar que sea agrícola, digamos. Entonces, dentro de tu camino, tienes un lugar que es una zona agrícola. Entonces, quiero pasar por ahí. Ese es un punto de control secundario, ¿ya? Pero más que todo estaríamos ahorita enfocando a lo que yo digo, buscar el lugar más angosto de un río, ¿no? Y ahí construir el puente. Entonces, ahí es un punto de control secundario, porque queremos buscar el más angosto, porque si yo voy a buscar el lugar más ancho del río, el puente va a costar una fortuna, bastante por metro lineal se va incrementando, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se busca esos puntos de control secundario más, ¿ya? Entonces, ya saben, y van a ver, cuando tengan al auxiliar, les va a decir, este va a ser punto de control principal o primario. Y aquí les voy a poner un punto de control secundario, que para que pasen por ese lugar el camino, ¿ya? Eso es. Bueno,
estamos empezando a querer entender lo que es las carreteras, ¿ya? Entonces, para eso voy a comentar sistemas convencionales de trazado, se llaman, sistemas convencionales de trazado, que en general en su libro no hay ese detalle. O sea, esto para mí tiene importancia. ¿Por qué tiene importancia? Porque cuando uno quiere hacer el trazado de una carretera así, sin tener idea de nada, tienes que empezar por este sistema convencional de trazados. ¿Y cuál es? Los estudios para el trazado y localización de una carretera cubren 5 etapas. O sea, tenemos que hacer 5 etapas, ¿no? Para el sistema convencional de trazado. O sea, si estamos queriendo hacer un diseño de una carretera, o aquí dice para estudios, para trazado. Trazado es el diseño geométrico, por si acaso, en otras palabras, trazado. Y localización, o sea, ubicar puntos de una carretera, dice, cubren 5 etapas. ¿Qué son? Lo primero que uno, cuando no tiene idea de nada para hacer una carretera, lo que uno tiene que hacer es un reconocimiento o exploración. Así se denomina esta primera etapa. ¿De qué? Del sistema convencional de trazado, ¿ya? Quiero localizar una carretera, quiero hacer el diseño, el trazado de una vía. Entonces, el primer paso es el reconocimiento o exploración. Es un examen general, o sea, tener idea, es un examen general, quiere decir, del terreno para determinar la ruta o rutas posibles de unión entre 2 puntos primarios de control que se señalan al ingeniero de vías, ¿ya? Entonces, a ver, un poquito, no es que tienen que aprender lo que está escrito, sino más que todo tienen que entender. Reconocimiento, la primera etapa para un sistema convencional de trazado de un camino. Entonces, el primer paso no es directamente, digamos, construir el camino, no. Para poder empezar a hacer el estudio de una carretera, se empieza por esto, reconocimiento. O sea, el ingeniero tiene que ir al lugar, ver cómo es la configuración del terreno, y ahí puedes hacer un examen para determinar una ruta o rutas posibles. O sea, no, cuando tú tienes 2 puntos primarios, ¿no? O sea, 2 puntos primarios de control. Este es el origen y este es el final del camino. Para eso, en esos dos puntos, origen y destino, puedes hacer varias alternativas. Cuando digo alternativas, tiene que ser 2 por lo menos. Eso es alternativa. 1 o 2. Y si digo alternativas, entonces puedo tener 5, puedo tener 6, 4, 3, lo que uno vea conveniente. O sea, tampoco no es hacer 100 alternativas sin motivo, ¿no? En esto de hacer estos análisis es 2, 3, podría llegar hasta 5 con la finalidad de querer enseñar que no solamente es hacer una sola ruta, sino por lo menos tienes que hacer 2. Y para eso vas a empezar a evaluar mediante un reconocimiento. Por ejemplo, cuando uno hace un reconocimiento, podrías hacerlo caminando. Si es un trazo pequeño, no es una gran longitud de camino, puedes ir caminando. Cuando empieza a incrementarse la longitud de lo que vas a trazar o diseñar, entonces puedes ir en algún caballo, animal, ¿no? Cuando es largo el área de reconocimiento, no vas a ir caminando días y días y días. Ya cuando es 500 kilómetros, 300 kilómetros, lo que uno hace es ir en avioneta y ver qué lugares están geológicamente inestables. ¿Cómo se puede saber que es geológicamente inestable? Si ustedes se fijan, los árboles, cuando salen los árboles en el terreno, salen vertical, no salen inclinados. O sea, es vertical el árbol. Entonces, cuando uno ve un árbol acostado, medio echado, eso quiere decir que hay un deslizamiento del suelo. O sea,
eso quiere decir geológicamente inestable. Entonces, así vas analizando y viendo. Hay ríos, por ejemplo, caudalosos o bastante anchos. Entonces, tienes que buscar el lugar más angosto para poder ir a hacer el reconocimiento y decir, hagamos por este lugar. No vas a estar buscando lo más que las situaciones más indeseables, sino buscas lo más fácil para poder hacer un mejor diseño. Entonces, por eso es que es un examen general, o sea, ver qué es lo que está pasando, qué pendientes tiene. Por ejemplo, para poder definir qué pendientes tienes, no necesitas usar una estación total cuando estás haciendo esto, reconocimiento. Basta con que tengas no sé si conocen los niveles de mano. El nivel de mano en Bolivia se llama eclímetro o clisímetro. Eclímetro o clisímetro. Es un tubito de unos 15 centímetros donde te empiezan a decir, o sea, empiezas a calcular desde la distancia, desde un nivel horizontal, vas inclinando y ahí te dice cuánto es la pendiente, por ejemplo. Entonces, uno busca que no tenga mucha pendiente. Entonces, ese es el reconocimiento, buscar un lugar más fácil para poder hacer el diseño después. O sea, es reconocimiento nomás, ¿ya? O exploración. ¿Para qué haces este reconocimiento? Para determinar ruta o rutas posibles de unión entre dos puntos primarios de control que se señalan al ingeniero de vías. O sea, el ingeniero tiene que decir, bueno, ¿de dónde a dónde quieren que hagamos el camino? O te dicen, bueno, quiero que me haga desde tal lugar a tal lugar. Entonces, tú tienes que empezar a evaluar todo ese sector, por dónde podrías ir, porque puedes ir bordeando el río, puedes cruzar una montaña. Bueno, todo eso es el reconocimiento o exploración, ¿ya? Generalmente se hace así. Esto es el sistema convencional de trazado, reconocimiento o exploración. La segunda etapa, ya una vez que hayas hecho el reconocimiento, la segunda etapa dice, vamos a hacer el trazado antepreliminar o selección de ruta. Entonces, en la primera estábamos viendo posibles rutas entre dos puntos primarios. Eso es el reconocimiento. En cambio, aquí ya vamos a ir viendo cuál es la selección de ruta que debemos elegir. Entonces, ¿qué es lo que dice? En el cual se adopta la mejor o mejores ubicaciones de esta con indicación de puntos secundarios de control. Hemos dicho, los puntos de control primarios son el inicio y el final de la vía. Y los puntos secundarios de control son los que te dicen, bueno, no vamos a subir a esta cordillera, nos vamos a ir por un abra. Un abra en nuestro medio es un lugar donde es como una meseta para cruzar un lugar alto, ¿no? Entonces, en Bolivia, por ejemplo, si uno ve las cartas del Instituto Geográfico Militar, van a ver, abra en este lugar, abra en este otro lugar. Nosotros, la palabra abra se emplea en muchos lugares donde hay una especie de planicie para no ir subiendo más arriba, ¿no? Entonces, el abra. Eso es, por ejemplo, podría ser un abra, el punto de control secundario, ¿no? ¿Y qué más dentro de este trazado antepreliminar o selección de ruta? Lo que se busca es las pendientes longitudinales y distancias que no sean muy, muy altas. Las pendientes, por ejemplo, no pueden ser en un camino que estoy queriendo hacer su trazado 25%. Ese lugar no vale la pena. Tenemos que buscar una pendiente de 8, 10, 12% más o menos, como máximo, si es un camino vecinal. Y tratar de ver que las distancias sean lo más corto, ¿no? No vas a tratar de hacer una carretera dando vueltas por todo lado y tienes una distancia muy larga, o sea, te has aumentado mucho. Normalmente el costo de una carretera está en función de la distancia y también de toda la sección, ¿no? Si va a ser bien ancho la carretera, va a tener 4 carriles, 6 carriles, va a costar mucho más.
que uno que tenga una sección transversal de 2 carriles, ¿no? Entonces, es muy importante controlar la pendiente. Necesitamos saber la pendiente. Por eso es que les decía hace un rato, cuando estamos viendo el reconocimiento y exploración, usamos un nivel de mano, que se llama el clisímetro o el eclímetro. Cambio en forma técnica se llama look o apnea, ¿no? Esas son las palabras de los niveles de mano. Pero que bueno, no necesitamos aprender todas esas palabras de los diferentes equipos. Lo que quiero que entiendan es que cuando hace un reconocimiento necesitas tener una carta geográfica para saber por dónde vas a ir, eso, y no necesitas estaciones totales, nada todavía, no necesitas, es un examen general del terreno, ¿no? El trazado antepreliminar o selección de ruta, esto es más o menos ir ubicando por dónde serían los puntos de control secundarios y cuáles serían las pendientes, ¿no? Ese es el trazado antepreliminar o selección de ruta. Una vez que tenga la selección de ruta, o sea, voy a elegir una ruta. Aquí dice, ¿no? O selección de ruta. Tenemos 4 alternativas, digamos, y de las 4 vamos a elegir una. Eso vamos a aprender en estos días de clases, ¿ya? O sea, la próxima semana, cómo se hace la selección de ruta. Eso se hace a través de la longitud virtual, ¿no? O sea, eso tenemos en el libro y vamos a hacer una explicación y con ejemplo para poder entender mejor la selección de ruta. O sea, tenemos que elegir de 5 rutas, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor? Es la que tenga menor longitud virtual. Así es como vamos a aprender, la que tenga menor longitud virtual. Virtual es imaginario. O sea, tenemos que, cuando estemos avanzando eso, yo les voy a enseñar, es como si al camino se le pone horizontalmente. Y el que tenga menor longitud, porque se los castiga. Cuando tiene pendientes, por ejemplo, aumenta la longitud. Entonces, el que tenga menos pendiente y menos longitud virtual, esa va a ser la ruta a elegir. Entonces, en eso está aquí, selección de ruta, se elige la ruta. Y después, ya ahora sí, tenemos que hacer el trazado preliminar de la ruta elegida. Aquí dice escogida. O sea, el trazado preliminar es hacer en el campo el trazado topográfico, si queremos un levantamiento topográfico, en otras palabras, en vez de decir trazado preliminar. Lo que pasa es que el término trazado preliminar es que vamos a ir marcando en el terreno la poligonal abierta. Entonces dice, se realiza sobre la ruta escogida. La ruta escogida es la ruta elegida o seleccionada. Selección de ruta, y dice selección de ruta. Entonces, la ruta seleccionada o escogida. Sobre esa ruta se hace ya no sobre las 5 alternativas, sino ya hemos ido a detallar la ruta elegida. Ahí vamos a usar aparatos de precisión ya. Ahí recién se usan los aparatos de precisión. En la tercera etapa de un sistema convencional de trazado. Estas diapositivas las tienen ustedes en su Classroom, por si acaso. Cuando alguna vez esté explicando y no tengan, me van a decir, no está. Entonces yo voy a pasarlo inmediatamente. Ya a veces no se me olvida o bueno, tengo muchas actividades y por eso tal vez se me olvida, ¿vale? Entonces, a ver, estamos queriendo aprender poco a poco el sistema de trazado convencional. ¿De qué se trata? Primero, reconocimiento. ¿No ve? Si quieres, podemos repasar. Reconocimiento, es la primera etapa. Fíjate, aquí dice, los estudios para trazado y localización o ubicación, si quieren localización, es ubicación de una carretera, cubren 5 etapas. Reconocimiento, ya hacemos un reconocimiento general o exploración. La segunda es un trazado preliminar
o antepreliminar, más que todo, para no confundir trazado antepreliminar o selección de ruta. Necesitamos elegir una ruta. Entonces, eso hacemos aquí para ir seleccionando y de ahí definimos cuál va a ser la ruta elegida. Bueno, pues cuando ya hemos elegido la ruta, porque aquí dice, se realiza sobre la ruta escogida o elegida. Aquí vamos a hacer el trazado preliminar, el trazado preliminar. Por eso en el otro decía trazado antepreliminar, ¿no? Entonces el trazado preliminar. Aquí sí se empieza a usar los equipos, así, con aparatos de precisión. Entonces, ¿cuáles son los aparatos de precisión? Es la estación total, es el nivel de ingeniero que a ustedes les enseñan, o nivel de precisión también se denomina, los GPS estacionarios, son los aparatos de precisión, digamos, ¿no? El teodolito electrónico, etc. ¿Y para qué usamos los aparatos de precisión? Para el levantamiento topográfico de una zona de terreno en el cual va a proyectarse la vía. O sea, lo que se hace el levantamiento es topográfico de una zona de terreno. O sea, ahí voy a hacer una poligonal, pero esa no es el eje del camino. Cuando estamos haciendo este estudio, o sea, imagínense, tenemos que usar los aparatos de precisión, ¿no? Los aparatos de topografía. Ya aquí se usan los aparatos de topografía para la ruta elegida. Ya estamos empezando en la ruta elegida. Pero de esa ruta elegida hacemos el levantamiento topográfico de una zona de terreno en el cual recién va a proyectarse la vía. No es que ese levantamiento topográfico, que es una poligonal abierta, ya es el eje del camino y ahí se quedó. No es así, por si acaso. Cuando uno hace el trabajo en el campo, haces el levantamiento topográfico de una faja de terreno, aquí dice de una zona, de una faja podría ser. Esta faja de terreno, por ejemplo, si estamos haciendo una apertura de camino, una apertura, recién se va a hacer un camino, apertura, entonces, y es en un terreno montañoso, el ancho de esta faja de terreno o de una zona de terreno, dice, puede llegar a los 180 metros, 180 metros. Podría ser 120, ¿no? Depende. Si yo voy a hacer una avenida en la ciudad, por ejemplo, ¿cuánto va a ser mi ancho de faja de terreno? No puedo hacer por encima de las tejas de las casas, ¿no? Tiene que ser el ancho que se ha definido que se va a construir una calle o que se va a construir una calle o una avenida, pues eso nomás, no vas a hacer más todavía, o salvo que quieres ensanchar y hacer para 50 metros y que hay que expropiar las casas y todo. Bueno, en ese caso sí, pero normalmente está ya definido ese ancho de la vía en áreas urbanas, más que todo, ¿no? Entonces, ahí vamos a proyectar la vía, ¿listo? Esta es la tercera etapa, trazado preliminar, trazado preliminar. ¿Qué se hace? ¿Con qué? Con aparatos de precisión. Aquí, ¿dónde voy a hacer? Para la ruta escogida. De las alternativas que tenía a un comienzo, vamos a elegir la ruta seleccionada. Y esa ruta, ¿cómo se elige? Les he indicado hace un rato, a través de la longitud virtual, que vamos a aprender, ¿no? Ya en su libro también está ahí, longitud virtual. Entonces, en el trazado preliminar, agarramos la ruta escogida, la ruta elegida, digamos, y trabajamos con aparatos de precisión. Aquí estamos ya trabajando con aparatos de precisión. Ya hemos dicho cuáles son: la estación total, el teodolito electrónico, el tránsito, si quieren, también es otro término de otros equipos de precisión, que más que todo se dedica a medir ángulos, ¿no? Ángulos, nada más, no distancias. En cambio, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo aquí, midiendo con estación total, por ejemplo, directamente sabemos las distancias, ¿no? ¿Listo? Bueno, ese es el trazado preliminar. Si tienen
alguna preocupación o algo que quieren aprender, me dice, ¿ya? La cuarta etapa, que es una de las más importantes y es lo que vamos a ir aprendiendo. El proyecto. Hay que hacer un proyecto en base a la topografía. En esa topografía que te van a dar, tenemos que ahí hacer el diseño de la carretera. Entonces, ¿qué dice aquí? El proyecto comprende los diseños en planta. Planta es sinónimo de planimetría. Entonces, si ustedes saben, ¿no? La división básica de la topografía. ¿De qué consta la división básica de la topografía? Planimetría y altimetría. Entonces, eso es más o menos la aplicación. Comprende para hacer el proyecto de la carretera, dice, comprende los diseños en planta, que es lo que vamos a aprender, esa es parte del diseño geométrico, la planta. El perfil es también parte del diseño geométrico. Las secciones transversales es parte del diseño geométrico. Los cómputos métricos, necesitamos saber qué volúmenes se van a ir moviendo para hacer los costos, o sea, volúmenes de corte, de terraplén, cálculo de áreas, de las secciones transversales, todo eso comprende el proyecto. Pero no solamente con los cómputos, sino también tenemos que elaborar un presupuesto de la vía. O sea, tenemos que saber cuánto va a costar, vamos a estimar. Y eso, todo esto, ¿dónde se hace? Se ha elaborado en la oficina con observación en normas. O sea, nosotros hacemos en base a la topografía que nos dan, se empieza a hacer el diseño de la carretera. Pero para hacer ese diseño de la carretera, estás haciendo en base a normas y especificaciones. Las anteriores clases hemos estado hablando de velocidad de proyecto, de ancho de carril, etcétera. Todo eso es normas, eso son las normas. Y las especificaciones que regulan el diseño geométrico de carreteras. Entonces, quiero hacer la etapa de proyecto. Entonces, la etapa de proyecto comprende la planta, el perfil, las secciones transversales, los cómputos métricos, el presupuesto del camino, y eso se elabora en la oficina en base a normas y especificaciones técnicas que regulan el diseño geométrico de las vías. ¿Ya? Eso es la cuarta etapa. Y la última etapa es la localización. Consiste en las labores necesarias para transferir al terreno el eje de la vía. O sea, una vez que ya tenemos los planos del diseño del proyecto, entonces queremos hacer el replanteo. Y ese replanteo se llama la localización, ubicar los puntos del camino futuro que se va a hacer. Entonces aquí dice, consiste en las labores necesarias para transferir al terreno el eje de la vía. Por ahí empezamos, se empieza por el eje, no se empieza por todo el ancho de la vía, se empieza primero por el eje. Y de ahí recién después del eje vamos a tomar los extremos de la sección transversal del camino. Y ahí se pone ya unas estacas, que se denominan estacas de chaflán, ¿no? Eso se llaman estacas de chaflán. ¿Ya? Parece que están llamando, a ver, espérenme un segundito, voy a atender este teléfono, un segundito, por favor. Bueno, disculpe, seguimos, ¿ya? Entonces, la quinta etapa, acuérdense, la quinta etapa es la localización. La localización consiste en replantear en el terreno todo lo que hemos hecho en el diseño de los planos. Entonces, por eso dice aquí, consiste en las labores necesarias, o sea, de topografía, por ejemplo, transferir al terreno el eje de la vía. Primero se empieza siempre por el eje de la vía, porque el perfil longitudinal aquí vamos a ver, este perfil
Este perfil longitudinal es en el eje de la vía. No se hace, se puede hacer en un borde el perfil, se puede hacer en el borde izquierdo, en el borde derecho, así, pero normalmente nosotros trabajamos el perfil en el eje de la vía. Ahora hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, a ver, los que conocen la avenida Uyuni, aquí en Cochabamba, bordeando el río Rocha, es la avenida Uyuni, donde hay los escudos de los departamentos. Si ustedes ven, ahí tenemos dos calzadas que están a diferente nivel. Entonces, tenemos que sacar perfil de una calzada y de la otra calzada. O sea, en esos son casos especiales ya. Pero después, si es de un camino, vamos a sacar el perfil del eje del camino, del eje. Y aquí dice, transferir al terreno el eje de la vía. ¿Ya? Tanto en el alineamiento vertical y secciones transversales. O sea, tenemos que ubicar todo eso en alineamiento vertical, donde es más arriba para ir subiendo, etcétera. O sea, alineamiento vertical es el perfil, ¿ya? Y secciones transversales es para determinar áreas y volúmenes. Para eso se hacen las secciones transversales en carreteras, en un proyecto, para determinar qué cosa, áreas y volúmenes. Eso vamos a ver al terminar la materia, ¿no? O sea, las secciones transversales. Primero vamos a aprender todo lo que es la planta, o sea, lo que tenemos aquí, la planta. Tantas cosas tenemos de la planta, curvas circulares simples, curvas compuestas, curvas de transición, distancias de visibilidad de parada para determinar, bueno, tantas cosas. Después vamos a ver perfil. Primero planta para el primer parcial, perfil para el segundo parcial y para el final secciones transversales más. Entonces, por si acaso, cuando nosotros demos los exámenes, lo que avancemos desde el primer día de clases hasta donde estemos dando el examen, por ejemplo, si es el final de todo lo que se ha avanzado. Si es al empezar, de la planta nomás. Después, si avanzamos el perfil, vamos a tomar el examen, puede ser de la planta y del perfil. O sea, siempre de todo lo avanzado, ¿no? No es que avanzamos, tratamos el primer parcial y ya nos olvidamos del primer parcial y vamos solamente a determinar el perfil longitudinal. No, tenemos que repasar siempre planta, perfil, porque están relacionados, están vinculados, ¿ya? Y al último, de 100, vamos a sacar secciones transversales. No se empieza por sacar secciones transversales y después el perfil, por si acaso. Siempre es en orden. Primero la planimetría, después la altimetría y después las secciones transversales, ¿ya? Así se hace. Entonces, la localización, decíamos, es transferir al terreno, o sea, el replanteo es pasar del plano al terreno. Eso es lo que estamos queriendo hacer, la localización, o replantear. Hacemos tanto en el alineamiento vertical y en las secciones transversales. Por ejemplo, en las secciones transversales se ponen unas estacas del eje para cortes y terraplenes. O sea, estacados, se estaca del eje. Destacamos el eje, digamos. O sea, cuando estoy queriendo localizar o replantear, no es que voy a decir, por aquí va a ser. No, tengo que ir marcando y para eso se dice estacado. O sea, tengo que poner estacas para ir sabiendo por dónde se va a hacer el eje. Y ahí vamos a saber si hay corte o relleno. Cortes y terraplenes, dice. Terraplenes es un sinónimo de relleno. Es lo mismo. En carretera se usa relleno o terraplenes, ¿ya? Fuera de eso, para hacer la localización, no solamente es del eje de la vía, aquí dice el eje de la vía, pero tenemos que hacer también de las secciones transversales. Entonces, ¿cómo se hace el estacado de las secciones transversales? Determinando el talud para cortes y terraplenes. ¿Cómo va a ser el talud? O sea, la inclinación del terreno, talud, o sea, donde va a ir subiendo con una pendiente determinada. Tenemos que estacar los taludes para cortes y terraplenes. Y estacado de puntos de referencia, puntos de control. Esto, por ejemplo, es muy importante. Cuando uno hace una carretera,
digamos, en topografía especialmente. Cuando uno está viendo topografía, tenemos puntos de control o puntos de referencia. O sea, esos puntos se denominan puntos trigonométricos. No sé si se acuerdan en topografía, pues puntos trigonométricos. También se denominan a veces puntos como BMs, aunque yo utilizo la palabra BM como una altura, o sea, es una cota para determinar elevaciones, el BM. Pero en topografía, los topógrafos a veces emplean la palabra BMs y ponen coordenadas X, Y y Z. O sea, es un poco relativo eso, ¿ya? Entonces, todo eso es la localización. Ya hemos aprendido, fíjense, es muy importante esto para ir entendiendo. Sistemas convencionales de trazado. 5 etapas cubre, no se olviden. Primero, tenemos que hacer un reconocimiento. Parece chistoso, ¿no? Pero lo que ocurre es, ¿por qué se hacen todas estas etapas? Porque las construcciones de carreteras son de un alto costo en general. Es bastante alto el costo. Por ejemplo, Chile, ¿qué ha hecho con sus carreteras Chile? Sus carreteras en Chile han resuelto dar en concesión a empresas privadas. Y las empresas privadas han construido las carreteras y tienen que cobrar peaje durante 30, 50 años. Ahí está. Y ahí recuperar su plata que ha gastado en la construcción, etc. En cambio, ¿y qué es lo que hace entonces, digamos, el Estado en Chile? Lo que ha ahorrado no gastando en caminos, lo invierten, según las políticas de ese país, en educación, en salud, etc. Eso es lo que hace. En nuestro medio, normalmente lo que hacemos es, estamos construyendo carreteras y de nuestro dinero, de nuestro tesoro, del Estado es que se paga. Del tesoro de la nación, ahí pagamos y gastamos harto, 50 millones de dólares para una carretera, para otra 80 y así, ¿no? Pues depende de la longitud y todo. Entonces, eso es por ese motivo de que es una obra de magnitud, de altos costos, es que se hacen estas etapas. Primero, reconocimiento, porque si no, directamente yo haría el proyecto y listo, pero no. Lo que se hace es, primero se trata de ver por dónde vamos a llevar la ruta o las posibles rutas entre los puntos primarios que nos han indicado. Después empezamos a hacer un trazado antepreliminar o selección de ruta, buscando cuál sería la mejor ruta. Con la mejor ruta hacemos el trazado preliminar, ahí se realiza, dice, sobre la ruta escogida. Entonces, con aparatos de precisión. Aquí es cuando ya entramos con aparatos de precisión. Aquí en la primera, por ejemplo, no. En este reconocimiento no se hace con aparatos de precisión. Les he dicho, se hace con un nivel de mano. O sea, que se llama el eclímetro o el clisímetro, o podemos hacer con brújula, así en términos generales, ¿no? Eso es una exploración nada más. Entonces, una vez que hacemos el trazado preliminar sobre la ruta escogida, entonces con aparatos de precisión, y eso se denomina el levantamiento topográfico, donde vamos a proyectar el camino recién. O sea, primero es la topografía y después hacemos el proyecto. Entonces, aquí recién comprende el diseño de la planta, comprende el perfil longitudinal, ¿no? Porque el perfil te está definiendo dónde va a ir subiendo el camino y dónde va a ir bajando, etcétera, ¿no? Eso vamos a ir bien poco a poco. A veces uno se ubica muy bien, pero hay varios de ustedes, yo creo que se van ubicando muy fácilmente ya, ¿no? Entonces, la planta es la planimetría, o sea, visto desde un avión, eso. Ya hemos comentado, la planta, por ejemplo, ¿de qué está compuesto en una carretera? ¿De qué está compuesta la planta? Está compuesta de rectas, curvas circulares simples, curvas circulares compuestas y curvas de transición de espirales.
De eso está compuesta la planta. El perfil está compuesto de la rasante y de curvas verticales parabólicas, que pueden ser cóncavas o convexas, ¿no? Eso. Las secciones transversales, por ejemplo, ¿de qué estaría compuesto? De cortes o rellenos o terraplenes. Las secciones transversales o van a ser corte o van a ser rellenos. Si es puro relleno, es una sección pura, se llama así, sección pura de puro terraplén, ¿no? O sea, no hay sección mixta. Sección mixta es cuando tienes en un corte transversal del camino, corte y terraplén. Esa es una sección mixta, ¿ya? Todo esto, la planta, el perfil, las secciones transversales, todo eso se elabora en oficina o en un programa de computación, pero en base a criterios, en base a normas y a especificaciones. No es que se hace así como uno quiere y listo, ya, listo, hacemos como sea. No, ¿ya? Siempre hay que entender que se hace en observancia a normas y especificaciones técnicas que regulan el diseño geométrico. O sea, el diseño geométrico está basado en normas. Y las anteriores clases hemos estado comentando. El ancho de carril, ¿cuánto debe ser como máximo en tramos rectos? 365, hemos dicho, 360 metros. Está bien. El ancho mínimo, ¿cuánto tiene que ser? 250. El mínimo que yo diría, aunque hemos visto unas características geométricas de una tabla que les he mostrado del día de ayer, que había una de 4 de calzada, o sea, de 2 de carril, 2 metros de carril. Eso no está bien, no está bien, no está bien, no. Esa norma no es correcta, digamos, para mí, ¿no? O sea, ¿por qué no es correcta? Porque queremos hacer un camino que sea seguro, que sea económico, que sea eficiente, ¿no? Y tantas cosas queremos hacer. O sea, queremos que sea el camino estético, por ejemplo. Queremos que el camino sea cómodo. Todo eso es en base a normas y criterios, ¿ya? Eso es lo que hacemos. Entonces, y por último, la quinta etapa es el replanteo o localización. En base a lo que nosotros hemos diseñado, hay que pasar al terreno el eje de la vía, tanto en el alineamiento vertical y secciones transversales, ¿no? O sea, hay que destacar, pero este destacado es en el eje primero. Se hace destacado en los taludes. En los taludes, por ejemplo, el estacado se llama estacas de chaflán, por si acaso. Así se denomina cuando uno está haciendo en topografía las estacas en los costados de los taludes. Eso para poder empezar a hacer el movimiento de tierra, para que el operador, por ejemplo, sepa hasta dónde va a ser el movimiento de tierra. Entonces, eso se llama estacas de chaflán. Chaflán. Aquí no está diciendo, pero cuando estemos avanzando secciones transversales vamos a aprender que hay unas estacas de chaflán. Y esta última, estaca de puntos de referencia, a eso se refiere a que necesitamos tener puntos de control de topografía. O sea, no es que hacemos la topografía y podemos ir sin tener un punto de control. En cada plano de diseño geométrico, generalmente hay 2 puntos de control, o sea, cada plano de 1 kilómetro, digamos, 2 puntos de control. Con esos puntos de control o de referencia aquí que está diciendo, es que se va chequeando y se va verificando si lo que estás construyendo está de acuerdo a la topografía. Eso tiene mucha importancia, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿O ya se han aburrido? ¿Ah? Está bien, Inge. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a ver esto.
Clasificación de las carreteras. Están viendo los dos, ¿no? Los dos grupos. Clasificación de las carreteras. Esto también tienen ustedes en el Classroom y está en su libro también. O sea, ¿cómo podemos clasificar las carreteras? Ya hayamos aprendido el sistema convencional de trazado, que eso tiene mucha importancia para irnos ubicando. Ahora vamos a ver un poco de conceptos generales. ¿Cómo se clasifican a las carreteras? Las carreteras pueden ser clasificadas según su función, determinada según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nación en sus diferentes niveles. Carreteras primarias o de primer orden. O sea, es un tipo de clasificación en base a su función. Entonces, llamamos carreteras primarias, carreteras secundarias y carreteras terciarias. Va cambiando esto, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros cuando queremos clasificar nuestras carreteras en Bolivia, es de la red fundamental, de la red secundaria y de la red vecinal. Más o menos algo similar. Las carreteras primarias o de primer orden son las más importantes, son aquellas rutas troncales, dice, y de accesos a las capitales de los departamentos. Por ejemplo, nosotros decimos la red fundamental es la que une capitales de departamentos. Por ejemplo, Cochabamba-Santa Cruz, el camino que hay, ese es de la red fundamental, ¿no? Carreteras secundarias de segundo orden son aquellas vías que unen cabeceras municipales entre sí o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria. Por ejemplo, en nuestro país estas carreteras secundarias son administradas por las gobernaciones. Estas carreteras primarias son administradas por el gobierno, por el Estado, digamos, o sea, en este caso por la ABC. Estas son las principales. O sea, tiene su tuición, o sea, de acuerdo a las leyes, las carreteras principales maneja la ABC. Las secundarias maneja los gobiernos departamentales. Y las terciarias, las que unen cabeceras municipales con sus veredas, o sea, pueblos, poblaciones pequeñas, estas manejan los municipios provinciales, ¿no? O sea, es la idea. Aquí, por ejemplo, dice una cosa que las carreteras consideradas como terciarias deben funcionar en afirmado. O sea, ¿qué quiere decir en afirmado? Afirmado es un término colombiano. Afirmado no es término colombiano, es una palabra de española, pero que manejan mucho los colombianos. Afirmado es una vía que tiene ripio. Nosotros decimos ripiado. En Colombia dicen afirmado. En caso de pavimentarse, dice, las carreteras terciarias deben cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras secundarias. O sea, cuando vamos a querer pavimentar una carretera terciaria, tiene que tener ciertas condiciones geométricas buenas, ¿no? Para que podamos pavimentar. No vamos a seguir pavimentando como camino pobrecito, tiene que mejorar las condiciones geométricas. Esa es la idea que está indicando aquí. ¿Ya? O sea, a ver, volvemos a repasar. Queremos clasificar las carreteras. Hay varias formas de clasificar. La primera, según su función, dice. Entonces, se pueden clasificar como carreteras de primer orden, carreteras de segundo orden y carreteras de tercer orden. Esa es la clasificación, pero aquí empieza a comentar algunos conceptos que dicen, bueno, si yo voy a hacer un pavimentado, en caso de pavimentarse, dice, deben cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras secundarias. O sea, quiere decir que estas terciarias, las características geométricas son más pobres. Quiero pavimentar, hay que gastar más plata, entonces voy a mejorar un poco el diseño geométrico y que tenga las características de carreteras secundarias. Esa es la idea
¿ya? O sea, no es que lo vamos a pavimentar esto tal como están sus especificaciones, muy pobres, o sea, radios muy pequeñas, por ejemplo. Cuando uno quiere hacer un mejoramiento de una carretera, a ver, cuando uno quiere hacer un mejoramiento de una carretera, ¿qué cosas tienes que mejorar? Tienes que mejorar el radio, tienes que mejorar la capa de rodadura, tienes que mejorar el ancho de la calzada, esas cosas, la pendiente, ¿no? O sea, si tienes un camino con 13% de pendiente y sigo manteniendo en el diseño que me han dicho, haga un mejoramiento, sigo manteniendo 13%, no estoy haciendo nada. Que cuando te dicen haga un mejoramiento, quiere decir que debes bajar esa pendiente en lo posible, en lo que más puedas, o sea, a 8, 9, está bien. Pero si tú mantienes 13% está mal. O sea, no has hecho un mejoramiento. Mejorar es todos estos aspectos, estos criterios. O sea, todos estos parámetros, si quieren. El ancho de calzada o ancho de carril, la pendiente, el radio. Si no, no has hecho mejoramiento. ¿Ya? Esos son los parámetros más importantes. Aquí vamos a la segunda clasificación. Ya se deben estar cansando. Vamos a terminar con esta segunda ya. Según el tipo de terreno, Entonces, según el tipo de terreno, nosotros podemos clasificar los terrenos plano, ondulado, montañoso y escarpado. Entonces, por ejemplo, aquí, como este es un libro colombiano, dice, los terrenos se clasifican en plano, ondulado, montañoso y escarpado de acuerdo a los parámetros que se indican en la tabla. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tienes inclinación transversal al eje de la vía del terreno en porcentaje. Aquí es en porcentaje, esto es en grados. Esto es en grados y esto es en porcentaje. O sea, pendiente máxima media de las líneas de máxima pendiente del terreno. O sea, por ejemplo, en un escarpado tiene una pendiente transversal del terreno de más del 75%, casi vertical, casi el 90%. O sea, en plano, por ejemplo, es del 0 al 5%. El ondulado es del 5 al 25%, el terreno. Aquí dice pendiente máxima media de las líneas de máxima pendiente del terreno. Entonces, montañoso ya empieza a subir del 25 al 75 y escarpado más del 75, ¿no? Entonces, de aquí podemos ir viendo carreteras en terreno plano. En terreno plano, más o menos la idea es que la pendiente longitudinal de las vías son normalmente menores al 3%. O sea, la pendiente longitudinal, 3%. Eso se considera terreno plano. Si no, no haríamos, o sea, no sería terreno plano, ¿no? Aquí dice, exigen mínimo movimiento de tierras durante la construcción, por lo que no presenta dificultad ni en el trazado ni en la explanación. Explanación es en el movimiento de tierras. Las pendientes longitudinales, o sea, a lo largo de la vía, son normalmente menores al 3%. Ahí decimos que estamos en un terreno plano y es una carretera en terreno plano. Carreteras en terreno ondulado. Entonces, las carreteras en terreno ondulado son cuando tienen entre 3 y 6% de pendiente longitudinal. Entonces, sube un poco más, 3 al 6, ondulado. Carretera en terrenos montañosos. Tenemos su pendiente longitudinal entre el 6 y el 8%. Y carreteras en terreno escarpado son superiores al 8%, ¿no? O sea, un poquito, yo no quiero leer todo esto, quiero que ustedes puedan repasar cuando a la noche o mañana vayan repasando, pero la idea es que nosotros quiero saber, estoy haciendo un camino, tiene 3% de pendiente longitudinal, ¿en qué tipo de terreno estamos? Plano, o sea, aquí más o menos podemos decir, menores al 3%, la carretera está en un terreno plano. Si tenemos entre el 3 y el 6% la pendiente longitudinal, o sea, a lo largo, no es transversal, longitudinal, dice 3 al 6.
Si tenemos terreno montañoso, del 6 al 8, sigue subiendo. Y si tenemos un terreno escarpado, una carretera en terreno escarpado, la pendiente longitudinal van a ser superiores al 8%. ¿Ya? Un poco para tener idea, este croquis lo tienen en su libro, y aquí dice tipos de terreno en carretera. O sea, si estoy en un terreno plano, generalmente tenemos que hacer el camino terraplenando, rellenando. Aquí estamos, así, pues si ustedes ven en el Chapare, tenemos generalmente este tipo de caminos, terraplenados en terreno plano, para que el agua no esté inundando la vía. O sea, generalmente se queda, es como una especie de presa. Entonces el camino aquí, este es el ancho de la banca. Entonces aquí tenemos la calzada y, o si quieres, un carril y otro carril. Entonces, esta es la forma. Cuando tengo un terreno plano, generalmente es terraplenado. En un terreno ondulado, la sección mixta. O sea, aquí tengo que rellenar y aquí tengo que cortar. Eso es un terreno ondulado. En un terreno montañoso, normalmente, el perfil del camino, o sea, o el perfil transversal del terreno natural, es un perfil transversal del terreno natural, pero aquí está el camino, esta es la base. O sea, todo esto hay que sacar y este es corte. Entonces, en un terreno montañoso debemos hacer corte. Y en un terreno escarpado, por ejemplo, hay dos situaciones. Se puede hacer un túnel o, si no, hacer un corte en la parte superior. Es un corte, sacar este material o hacer un túnel. Entonces, aquí está dando una idea de si tengo un terreno plano, generalmente se está haciendo un terraplenado. Pero tampoco es muy alto, ¿no? Ya no puedes decir, esto es 6 metros, así, es 1,50, más o menos de altura. Esto, en terreno ondulado, generalmente tenemos una sección mixta, o sea, hay cortes y rellenos. En un terreno montañoso, más que todo, es puro corte, puro corte. Aquí estamos sacando todo este material del perfil transversal del terreno natural. Este es el perfil transversal del terreno natural, ¿no ven? Y en un terreno escarpado, ¿qué se hace? Se puede hacer un corte en la parte superior, cortar esta parte y aquí habilitar el camino, o hacer un túnel, ¿no? Más abajo, porque el túnel no puedo hacer aquí arriba, porque toda la carga del terreno va a caer en la parte alta del túnel, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, ahí vamos a terminar para que ustedes descansen. Ya recibí 10. Dejar de presentar. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces nos vemos el día miércoles, ¿ya? Mañana se los voy a pasar la información de los auxiliares de nuevo. Les he dado el anterior viernes, pero les dije, se los voy a pasar en el Classroom. Se los voy a pasar eso. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y ya se van a ir ubicando. Bueno, que estén bien. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, están los 14. Muy bien. En el otro, ¿cuántos están? Aquí están 92. Se habían ido ya varios, ¿no? Varios se habían ido. Bueno.